Buenas noches a todos. Licenciado, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, buenas noches, Karen, la escucho. ¿Cómo está, licenciado? Como estaba sin cámara y solo con la pantalla compartida, pensé que tenía algún problema en el audio. Todo está bien, ¿no, licenciado? No, está bien. Listo, gracias. Está Permiso. todo ok. Buenas noches. Ok, adelante. Muy bien. Vamos a iniciar la segunda sesión de este módulo número 4. Poco recordando tal vez la parte normativa. Estoy viendo que somos promedio cerca de 19. Vamos a llamar lista de aquí a una media hora, cuando estén prácticamente los 23 o 24 participantes. Ah, Pequeños recordatorios, principalmente la parte normativa. Este decreto 4453 de 14 de enero prácticamente ya está en la plataforma, así como los reglamentos, en este caso el manual de operaciones y COES, el reglamento sobre el contenido mínimo, modelos DBC. Hemos colocado dos DBCs, bienes y consultoría y servicios generales para las prácticas de la siguiente semana. ¿Sí? La clave es la aplicación de estas resoluciones, los modelos DBC y este reglamento de apoyo a medios electrónicos. Y obviamente vamos a ver la parte del SICOES, ¿sí? Los cambios que se han dado en los formularios, los plazos y todo ello. Bien. Vamos a ingresar a la parte que hemos quedado, creo que era acá. ¿Sí? Decíamos que el órgano rector de este sistema, y no solamente de los sistemas que regula la ley 1178, es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Comentaba a manera de experiencia, miren, yo prácticamente 20 años en el mundo de las contrataciones. El año 2003, 4, 5 estuve en una entidad como jefe de licitaciones, que era la prefectura. Ustedes saben que la prefectura, en ese entonces, ahora la gobernación, su característica principal era ejecutar obras de inversión pública. Puentes, electrificaciones, asfaltados, construcción de edificaciones. Realmente el POA y PAC de la prefectura era un monto muy alto. Y no solamente eran recursos propios o TGN, sino eran fuentes de financiamiento del BID y el Banco Mundial. Todas nuestras carreteras, en el caso de la ciudad de La Paz, Cotapata, Santa Bárbara, ha sido financiado por el Banco Mundial, ¿sí? La CAF, ¿no? La Corporación Andina de Fomento, estaba nuestro compatriota como presidente. Y cuando son cuantías altas, yo tenía varias licitaciones, en ese entonces internacionales, mayor a 40 millones, ahora es 70. Una licitación de una carretera mínimo 100 millones de bolivianos, mínimo. Llegaba a más de 100. Algunas también 40 millones, depende el tramo, los puentes, todo ello. Es decir, una licitación tenía su riesgo. Y cuando se presentaba el riesgo era durante el proceso de contratación. ¿Sí? En ese entonces, pliego de condiciones, ahora DBC. En ese entonces, el decreto 25964 y el decreto 27328, que hasta ahora me acuerdo y manejo todavía, me acuerdo de los artículos, era nuestra Biblia para ejecutar obras de envergadura que posteriormente tenían su control externo posterior, es decir, era prácticamente sujeto a auditoría por la Contraloría. Y obviamente, si nosotros en la Plaza Murillo, en ese entonces el órgano rector estaba en la calle Vallivian, esquina Loaiza, edificio ex-Foxa, piso 2, mire, hasta me acuerdo el lugar, eran 2 cuadras de la prefectura, y vamos a consultar face to face, es decir, personalmente, ¿sí?
porque la licitación nos obligaba a consultar. Y el órgano rector de ese entonces, estoy hablando del año 2003, 4, 5, y casi 3 años que estuve ahí, nos absolvía, y tengo que rescatar, a especialistas en materia de asistencia técnica. En ese entonces el órgano rector tenía un ingeniero civil, que asesoraba, absolvía consultas sobre obras. Y había también especialistas en POAS, ¿sí? Y también en la misma norma. Este ingeniero, que lo pondero y lo valoro hasta la fecha porque era un especialista en el SAPS, con la normativa de ese entonces, nos absolvió las dudas y gracias a Dios nuestros procesos salieron correctamente, ¿sí? Y los secundaban con nota, nos respaldaban con nota, no era una simple llamada telefónica. La asistencia técnica de ese entonces, de los técnicos, del órgano rector, en ese entonces se llamaba DIGENSAC, ahora se llama Dirección General de Normas de Gestión Pública. El otro era Dirección General de Sistemas de Administración, DIGENSAC, que estaba a cargo del SAPS. Nos ayudó bastante durante casi 2 años, y producto de ello, en nuestros SAPs y todo lo que involucraba para ejecutar inversión pública ha sido modificado. ¿Sí? Nosotros hemos solicitado que en la ejecución de obras sean boletas bancarias a primer requerimiento, porque en ese entonces se aceptaban las pólizas y en cuantías altas ejecutar una póliza realmente era un proceso, que cuando es una boleta bancaria la ejecución es inmediata. Entonces, ha habido cambios en los SAPs. Una gestión muy interesante gracias a los especialistas del órgano rector. Y mucho más con las notas firmadas por ellos para solucionar estas dudas, que no estaban ni en el pliego de condiciones actualmente DBC, ni en la norma básica del SAPS. Eran aspectos que se presentaban. Por eso yo pondero que en el órgano rector tiene que existir especialistas, ¿sí? Con experiencia. Y que no solamente sea teoría, yo siempre ahora, en materia de contratación de personal, tiene que ver la combinación de tanto la teoría como la práctica. Y yo les comento que en el CENCAP, excelentes docentes, puedo comentar de un compañero, colega, que realmente manejaba los sistemas financieros, presupuesto, contabilidad, tesorería, es un maestro. Dictaba cursos, bueno, docente antiguo más de 20 años, entre el 99 hasta el año 2016, casi 20. Pero qué maestro, ¿no? Dominaba prácticamente. Pero cuando le invitaron un cargo como jefe de la unidad financiera de un ministerio, la cosa era diferente. Él mismo se dio cuenta, ¿sí? Y bueno, renunció, creo que duró un mes. Entonces, ese es el tema, es decir, tampoco es estar supeditada a los teóricos, sino a aquellos que lo han vivido, las contrataciones. Por eso decía que los que trabajan en el órgano rector, sin perjuicio de conocer la norma, también demostrar o haber ejercido cargos en materia de contrataciones, me refiero a ser LPC, LPA, Comisión de Calificación, etc. ¿Sí? Entonces, con estas condiciones, el órgano rector nos garantiza no solamente la asistencia técnica, ¿sí? Nos compatibiliza los SAPs, ¿sí? Nos da a conocer las novedades en las normas, etc. Vigila la adecuada aplicación y obviamente son los que administran el SICOES. En la parte operativa son las entidades, ¿sí? Son las entidades que tienen que cumplir las normas básicas. ¿Sí? Tienen que implantar el SAPS, tienen que proporcionar información al órgano sector, si en este caso hablamos de registros en el SICOES, y obviamente tienen que elaborar sus SAPs. Salieron varios contenidos mínimos en este último, producto del Decreto Supremo 4453, el contenido mínimo del SAPS EPNI. Y lo que señalaba, ¿no?, la anterior clase,
que todo incumplimiento en materia de contrataciones estamos sujetos a responsabilidades establecidos en la Ley 78 y en el Decreto Supremo 23318-A. Depende de la entidad, sí, también. Depende de la filosofía, el estilo de dirección de cada entidad, en este caso, a partir de la MAE. En mi ex entidad, así, el error de un día de atraso por no publicar o el error en el DBC era proceso, ¿sí? En mi otra entidad reciente, bueno, años luz, y cometían errores, no cumplían el PAC, había error en el DBCC, la MAE está en otro mundo, el DGA en otro mundo, no había sanción, la otra medalla, ¿no? La cara de otra medalla. Mucho depende de la filosofía que genera la MAE. No solamente la MAE, sino los directivos, ¿no? Tanto legal como administrativo. ¿Sí? Pero si no lo hacen, igual, ¿no? Tienen que generar responsabilidad a través de las auditorías internas como externas. Bien, y ahora vamos a hablar de los plazos. ¿Sí? En materia de contrataciones, todo se mide en días hábiles. ¿Sí? Todos son días hábiles administrativos, es decir, de lunes a viernes. Sábado, domingo, feriado, ¿sí? No se aplica. ¿Sí? Y si se presentara alguna situación en un feriado, por acá, por decir 6 de agosto, hay que trasladar al primer día administrativo siguiente. ¿Sí? Las horas hábiles administrativas son las que exigen en la entidad. Bueno, un poco genérico. ¿Sí? En las normas anteriores, en el pliego y en el mismo decreto señalaba que la hora oficial, así decía, la hora oficial es el que exige en la entidad. Ese término oficial nos ayudó bastante. ¿Sí? ¿Por qué? Ustedes saben que en materia de presentación de propuestas, como todo boliviano, ¿no? Presentamos a última hora, a última hora. Y la presentación de propuestas es a las 10 de la mañana. Estamos presentando a las 10:50, digo 9:59, por decir. ¿Sí? Pero ¿quién tiene la hora exacta? Es decir, ¿dónde se genera la hora exacta? Ese era un tema que nos generó un problema en la prefectura, donde trabajé hace 15 años atrás, porque tiene que existir un reloj marcador en el salón, o en la sala, o el ambiente donde se va a realizar la presentación de propuestas. Un reloj inalcanzable, ¿sí? Porque hasta pueden arguir como que lo hicieron, de que lo hemos adelantado, etc. Ahora es muy genérico. Las que exigen en la entidad como horario de trabajo, ¿sí? Y dar las rigidez en materia de presentación de propuestas. Ustedes saben que en un DBC están los plazos, ¿sí? En la convocatoria, ¿no? Los plazos. Estos plazos, lo vamos a ver más adelante, nosotros definimos algunos y otros están en la norma, ¿sí? Las que definimos nosotros es decisión de la entidad, la presentación, no la presentación, sino la calificación y la misma adjudicación, la suscripción de contrato es una potestad que la entidad define, que anteriormente, en las normas anteriores al decreto 181, estaba en el decreto los plazos, tanto para la presentación, para la comisión de calificación, para la adjudicación, para la suscripción del contrato, estaba en el decreto. ¿Sí? Y era de cumplimiento obligatorio. Me acuerdo que, por ejemplo, el año 2003-2004, en el decreto daba 5 días para que la MAE firme o suscriba el contrato. ¿Sí? Estaba en el decreto.
Y el decreto sabe que es de cumplimiento obligatorio. Pero existían entidades con características especiales, ¿sí? Me refiero a las entidades territoriales, como son los gobiernos municipales y las gobernaciones. ¿Por qué? Porque estos entes que fiscalizan al órgano ejecutivo, en este caso gobernador o alcalde, ¿sí?, en materia de suscripción de contratos, está supeditado a la aprobación de los gobiernos municipales o a la autorización de los gobiernos departamentales para la suscripción de contrato. No cambió. Antes eran los consejos departamentales, ahora es la asamblea departamental. ¿Sí? Los consejeros en ese entonces sesionaban a la semana 2 veces, ordinaria y una extraordinaria. ¿Sí? Entonces nosotros agendábamos, ¿sí?, para que el consejo departamental autorice la suscripción del contrato, ¿sí?, el prefecto y la empresa adjudicada. Y según el decreto teníamos 5 días hábiles. Bueno, y ahí hemos visto el tinte de carácter político, ¿sí? Nuestras licitaciones ahí hasta ahora debe seguir. Eran montos que superaban los 20 millones, 30 millones, 100 millones de bolivianos. Y no faltaba las bancadas, donde creo que se reunían previamente ellos y sacaban una conclusión en no autorizar, como que se dio. La aprobación era la mitad más uno, ¿sí? Es decir, simple mayoría. Y al considerar esta suscripción de contrato de una obra de envergadura, no había el quórum, primero, y segundo, no había simple mayoría. Y se posterga para la siguiente sesión, que era la siguiente semana. Para entonces, ya hemos incumplido los plazos de los 5 días para la firma de contrato. Hemos hecho una representación al Ministerio de Economía, al órgano rector, estos aspectos, ¿sí? Y que era imposible, o bueno, si se cumplieran milagro algunos contratos, pero era un riesgo, ¿sí?, de el cumplir estos 5 días. Inmediatamente, usted sabe que cuando se crea un misil, al día siguiente ya está el antimisil. Hemos sacado otro decreto exclusivamente para las prefecturas, donde decía que si el Consejo Departamental no se pronunciare en la sesión, ¿sí?, correspondiente, algo así, quedará por autorizado. Ese decreto nos salvó. ¿Sí? Si no sesionaban o no autorizaban, ya estaba por abrir. Es un decreto, me acuerdo hasta el número, sí, que ha sido producto de la gestión del Ministerio de la Presidencia, porque las prefecturas coordinaban como y se relacionaban bastante con el ministro de la Presidencia en ese entonces, porque no eran autoridades electas. ¿Sí? Y así hemos ido solucionando cada contingencia que se presentaba. ¿Sí? Era problema en cuanto a los plazos, ¿no?, horarios. Será por eso que ahora, si por ejemplo la suscripción de contrato, y eso lo vas a ver más adelante, ya define la entidad, será 2 días, 5 días o 10 días, dependerá de la magnitud, ¿sí?, de la contratación. Si es una licitación pública internacional, obviamente hay que tomar recaudos. Entonces, ahora ya es flexible, en otras palabras, los plazos, ¿sí?, en la convocatoria del DBC. Bien, vamos a hablar de las garantías. No ha cambiado mucho, excepto un párrafo que está en el decreto 4453. ¿Sí? Primero, ¿sí?, las garantías pueden ser a primer requerimiento, boleta de garantía o póliza. Tiene que cumplir estas 3 características: renovable, irrevocable y, lo más importante, ejecución inmediata. Ejecución inmediata. ¿Sí? Pero, como les comentaba, era un problema ejecutar
Las pólizas, me acuerdo que en ese entonces había una empresa, digo, una compañía de seguros, 24 de septiembre, y las empresas constructoras presentaban pólizas, pólizas y pólizas, porque la norma estaba abierta en ese entonces. Y nosotros hemos solicitado que en nuestros desarrollos ¿sí? prevalezca la boleta o a primer requerimiento. ¿Por qué? Porque era un gran lío, entre comillas, para la parte legal, el ejecutar. En otras palabras, no se estaba cumpliendo este término de ejecución inmediata. El órgano rector nos aceptó y nosotros hemos puesto en materia de licitaciones, todos con boleta de garantía. Las contrataciones menores, en ese entonces había contratación menor, ¿sí? No había AMPE. Podían presentar, inclusive el término de retención no existía. Recién salió producto de estos aspectos. Era sí o sí presentar la garantía. Pero el decreto 3548 del año 2018, vigente a partir de julio 2018, ya modificó la versión anterior, señalando que el proponente definirá el tipo de garantía. Hemos vuelto nuevamente a los años 2002, 3, 4. ¿Sí? Y bueno, está en el decreto. Y el proponente presentará su póliza. Tal vez algunos garantías, pero la tendencia es que presenten póliza, ¿no? Por esas características. En nuestra experiencia, o en mi experiencia, hemos ejecutado varias boletas. Las bancarias, realmente, en 24 horas ya estaban ejecutadas. En ese entonces había Seguros Illimani, en 15 días hemos ejecutado la garantía. Me acuerdo otro, no me acuerdo de la entidad, pero era un problema para la parte legal de ejecutar. Ahora está abierto, ¿sí? Nuevamente. Bueno, y la novedad es que en materia de garantías, este último decreto, la 4453, dice que en caso de presentación de propuestas electrónicas, ¿sí? El proponente podrá efectuar un depósito bancario por concepto de garantía de seriedad de propuesta, conforme al DBC. Como ya estamos aplicando la presentación de propuestas por medios electrónicos, ¿sí? Simplemente enviará la información del documento y el depósito bancario, ¿sí? Y en el reglamento ya establece el mecanismo, como a qué entidad, etc. Banco Unión, obviamente, en la garantía de seriedad de propuesta. Bien, acá vemos las características. Acá vemos las características. Todavía aquí mantengo un decreto, el decreto 4285 de la gestión anterior, ¿sí? Bueno, ya venció, pero muchos aplicaban y había contradicciones, sí. Este decreto decía que no era necesario presentar la garantía de seriedad de propuesta. Primero, no hablaba de tiempo, estaba abierto. Y se dan cuenta y lo cierran, ¿sí? Este decreto está vigente estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del año pasado, 2020. Pero ahora, sí, la garantía de seriedad de propuesta mantiene todavía su porcentaje, equivalente al 1% del precio referencial. ¿Sí? Ya saben que nuestro precio referencial es público. ¿Sí? En consultorías es la mitad, 0,5% precio referencial. La vigencia de esta garantía, seriedad de propuesta, tiene que ser 30 días adicionales a la garantía a la validez de la propuesta. Ya saben que las propuestas tienen una validez de 30 o 60, depende de la cuantía. ¿Sí? Si la validez de la propuesta es 30 días, entonces la garantía tiene una validez de 60 días. Si la propuesta es de 60 días, la garantía tiene una validez de 90 días. ¿Sí? Y acá en AMPE, señala ya en el DBC, ¿sí? Cuando son montos mayores a 200.000, ¿sí? Se requerirá la garantía de seriedad de propuesta.
Y aquí señala, en servicios discontinuos, ¿sí?, y consultoría individual de líneas no se requerirá la garantía. Y, y había un problemita para, por ejemplo, para las agencias de viajes, ¿no? Servicios discontinuos, que también han generado la presentación de la garantía de cumplimiento de contrato. Cuando salió el decreto 3548 señalando que los servicios discontinuos presentarán o se hará la retención del 7%, las agencias de viajes se querían suicidar, estoy hablando de hace 2 años atrás. Pero nuevamente, exclusivamente para las agencias de viajes tampoco se aplican las retenciones ni la presentación de garantías. Acá en Ciudad Propuesta, obviamente, consultoría de línea no presenta garantías, que hace años atrás solicitaban o hacían las detenciones. Cumplimiento del contrato. El porcentaje no cambia. Estos porcentajes datan de hace 20 años. ¿Sí? Desde el año 2001, la 25964 mantenía este porcentaje y hasta la fecha, ¿no? El 7% del monto del contrato. Retenciones cuando son pagos parciales. Si hay pagos parciales que está en el contrato, que normalmente es en AMPE, ¿sí?, entonces se aplicará la retención. Si son micros y pequeñas empresas, ¿sí?, las APPs, la Asociación de Pequeños Productores, las OECAS, Organizaciones Económicas Campesinas, ¿sí?, a ellos se aplicará el derecho preferente, se llama, ¿sí?, que en vez de presentar el 7%, ellos presentarán la mitad, 3,5%. Si son pagos parciales, las retención. En consultoría individual de línea no se requerirá ni se hará la retención. Eso, bueno, está vigente a partir del 2018, julio. ¿Sí? Antes de este decreto, sin perjuicio de que el consultor individual de línea no tiene seguro, no tiene, bueno, derecho a la salud, derecho, inclusive a la capacitación estaba en ese entonces, ¿sí?, y todavía hacía la detención, ¿sí?, pero ahora no, ha cambiado, ¿sí?, la ley financiera la ha modificado en alguna medida, favoreciendo a los eventuales y consultores de línea, donde actualmente un consultor de línea puede viajar, y le pueden asignar su pasaje viático, puede ya capacitarse, ¿sí?, y otros aspectos, que todavía, pero hay diferencias, sí, porque yo les comento que ser consultor, tanto de línea o como de producto, en estos últimos tiempos ya prácticamente se ha desjerarquizado, ¿sí? Si nos vamos hace 20 años atrás, 2001, 2, 3, 4, hasta 2006, ser consultor significaba ser no servidor público, un funcionario tampoco así, que ganaba una remuneración igual o mayor al de la MAE. Si en ese entonces la MAE ganaba por sí 25,000, ¿sí?, el consultor tranquilamente podía ganar 30,000, 40,000, 50,000 o 60,000. Realmente estaba abierto. Eso lo digo, lo he vivido en mi experiencia en el CENCAP. Los consultores internacionales sacaban $6,000, me acuerdo, porque yo los veía cobrar. Y $6,000, que al tipo de cambio son más de 40,000 bolivianos. Nosotros, como servidores públicos, sacábamos lo que decía la escala, ¿sí? Entonces, todo el mundo quiere ser consultor. Pues realmente ser consultor era lo máximo, ganar más que la MAE 2, 3 veces. Pero también tenía sus condiciones y requisitos para ser consultor. La misma norma exigía la formación académica, la experiencia, ¿sí?, y que tiene que ser especialistas en áreas como ser sistemas, auditorías, planificación, etc. Y la experiencia no era 2 años, tampoco 4, como ahora normalmente, y es 4, 2, ¿no? La general 4, la específica 2. Eran 10 años. Obviamente tener diplomacia y maestría era exigente.
Y obviamente justificaba esa remuneración tal vez de 40.000 o 50.000. ¿Sí? Pero a partir del año 2006, 7, 8 cambió, ¿no? Ustedes saben que sacaron un decreto el año 2006, la gestión de gobierno ahora nuevamente actual, que el tope máximo era 15.000 bolivianos, ¿se acuerdan? Hace más de 10 años. Es decir, nadie podía ganar más de 15.000. ¿Sí? Eh, esa es una realidad que duró un promedio de 5 o 6 años. ¿Sí? Aquel que ganaba más de 15.000 ya tenía problemas, ¿no? Hacían su detención, etcétera, etcétera. O devolvían, depositaron. Y ha ido cayendo el término consultor, porque ya no había consultor que pueda ganar más, igual o mayor a la MAE. El decreto decía que debían elaborar un cuadro de equivalencia que está vigente hasta la fecha, tanto para eventuales y consultor de línea. Y que el consultor máximo podía aspirar hasta no superar el tercer nivel de la escala salarial. El tercer nivel en ese entonces y hasta ahora no pasaba ni los 15.000 bolivianos, ¿sí? 10.000, 12.000, de acuerdo a la escala. Y se ha ido desjerarquizando el término de especialista, ¿sí? Porque ahora, ¿sí? No hay ítem de planta, consultor. Y el consultor puede ser el mensajero, el consultor puede ser el portero, el consultor. Es decir, ya la filosofía de hace 15 años atrás respecto a un consultor cambió. ¿Sí? Y miren, en muchas entidades se tiene realmente consultores y consultores como eventuales. Hubo un momento, el año 2012 y 13, que el gobierno emitió la escala maestra. ¿Por qué? Porque la remuneración era variada. Había en el órgano ejecutivo ministerios cisnes y ministerios patitos feos. Me refiero a que ganaban poco esas entidades. No sé, me acuerdo del Ministerio de Trabajo. Y lo que ganaban realmente era el Ministerio de Economía, Ministerio de Planificación. Pero que alguien dijo, acá no hay discriminación. Y sacaron una escala maestra, que ahora está vigente, ¿sí? En todos los ministerios, el director, el jefe, etcétera, tienen un nivel que no difiere de los otros ministerios. Y con esa ley y la escala maestra, absolvieron a todos los consultores y eventuales otorgándoles ítem. La idea era que cada entidad, cada ministerio, ya no debía de contar con la partida 252 de consultorías o la 121 de eventuales. ¿Sí? Funcionó, estaba interesante, ¿sí? Esos primeros 3, 4 años. Pero no sé qué pasó. Por ejemplo, en mi entidad, ¿sí? Tenemos la 121, tenemos las 252 nuevamente, ¿sí? Y estamos de consaliendo tanto con consultores de línea como eventuales. Bueno, habrá que hacer un ordenamiento, ¿sí? El crecimiento de la masa salarial, si el gasto corriente va aumentando. ¿Sí? Pero ya se han dado ciertas preferencias a los consultores en materia de la garantía de cumplimiento de contrato. Otra garantía se llama correcta inversión de anticipo. Ya saben que en cuantías altas y por norma, se otorga un anticipo. Si son obras de envergadura, obviamente, damos el anticipo del 20% del monto del contrato. Pero tienen que presentar, ¿sí? Una garantía equivalente a la garantía otorgada, digo, al monto otorgado. ¿Sí? Antes era el 110%, ahora no, el 100% del monto del contrato otorgado, es decir, una garantía de correcta inversión. Significa, si es incorrecta la inversión, se ejecuta. Y en materia de obras, mire, estas licitaciones de más de 100 millones de bolivianos, dábamos el 20%, prácticamente era casi 20 millones, ¿sí?
para que en el lapso de promedio, que normalmente está en el DBC o en el contrato, 90 días, para todo lo que es la instalación de faenas, el traslado de maquinaria, y así está en el contrato, obviamente tiene que cumplir. Pero cuando, en mi experiencia, una empresa no cumplió, ¿sí? Durante los 90 días no hizo prácticamente nada. Y puedo decir el nombre de la empresa. Y hemos ejecutado la garantía de correcta inversión de anticipo. ¿Sí? Se armó la grande, todo, pero había que poner principio de autoridad. Entonces, en cuantías altas, obligatorio. El porcentaje depende, ¿sí? Puede ser un 10%, 15 o 20%. Máximo 20%. Ojo. No será en Sucre, cuando mi persona fue a trabajar a Sucre, al Consejo de la Magistratura. El Consejo, el órgano judicial, tiene varios financiadores, ¿sí? Como ser Dinamarca, AECI de España, COSUDE, ¿no? Suiza, principalmente, y otros, financian al área justicia con recursos inclusive de donación. El órgano judicial tiene bastante apoyo en materia de recursos, pero la condición es ejecutar el monto otorgado o los recursos externos en calidad de donación o crédito. Y en esta mi pequeña experiencia en Sucre, veía porcentajes mayores al 20%. Uno de ellos me llamó la atención. Habían otorgado anticipo del 50%. Y bueno, yo me hago cargo como unidad solicitante, verificamos los procesos y habían prácticamente suscrito el contrato donde le habían otorgado un anticipo del 50%. Obviamente la pregunta era y averiguar por qué, quién autorizó, etcétera, etcétera. ¿Sí? Había sido autorizado desde los niveles superiores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenían un plazo para ejecutar esos recursos. Creo que era de Dinamarca o COSUDE. Y para ejecutar, han otorgado varios pasos de contratación con anticipos que sobrepasaban la norma. Y si no ejecutaban, ¿sí? Iba a haber problemas con el financiador, iban a resarcir, etc. Se armaba la grande. Esa era la justificación, pero ¿en qué parte de la norma? Porque era un informe, ¿no? Un informe técnico y legal, que decían que van a ejecutar porque el cierre del programa o del proyecto, etcétera, etcétera, y había que gastar todo. Bueno, yo lo único que hice es simplemente hacer un pequeño informe con mis técnicos, enviar a auditoría, para no ser parte de esta forma de adjudicación o de otorgación de anticipo, ¿no? Luego tenemos otra garantía denominada garantía adicional a la garantía de cumplimiento de contrato obras. Yo creo que yo siempre hago una comparación, ¿sí? Siempre hago una comparación de las obras de envergadura. El equipo de trabajo de ese entonces, mi persona y varios que hemos estado en la prefectura y en la gobernación, nos jactamos de haber culminado, por ejemplo, la obra para los de que estamos en el departamento de La Paz, la obra Cotapata-Santa Bárbara, que hemos entregado el año 2005, después de problemas, etcétera, etcétera, pero había que entregar, ¿sí? El problema es que por el costo, porque estaba programado con 80 millones de dólares, terminó con 200, cerca de 200 millones. Se hizo solamente la recepción provisional y no se llegó a hacer la recepción definitiva, porque si firmaba, ya tenían problemas con la auditoría, la Contraloría, y había problemas en eso. Pero la cuestión era entregar, ¿sí? Esa obra del año 2005, a la fecha ya han pasado más de 15 años, podríamos decir que está todavía bien, ¿sí? Y aquellas obras ejecutadas durante los años 2010 para adelante, estoy hablando de 2015, 16, comparamos, ya prácticamente ya no existe ni el asfalto. Es otra realidad, ¿sí?
la forma de adjudicación en estos últimos tiempos en materia de transporte, que es carretera, llave mano o directa. ¿Sí? Y no hay esa forma de evaluación porque con el decreto de los años 2001, 2, 3, 4 hasta el 6, todo era licitación pública. No existían las directas. Tampoco en excepción había en esa forma, sino simplemente de acuerdo a las causales. Y cuando hay un concurso de varias empresas, estaba en demostrar la calidad. ¿Sí? Entonces, ¿la calidad en qué consistía? En la norma anterior. Si las empresas presentaran su propuesta económica, decía, por debajo del 10% o encima del 10%, quedaban descalificados. Es decir, tenía que calcular, ¿sí?, una propuesta económica que no esté inferior al 10% o el 90% del precio referencial. Y ganaba el que tenía el precio adecuado. Se llamaba el PRMA, precio referencial más adecuado. Era una fórmula tipo regla de 3 y ganaba la empresa. Desapareció el PRMA con la norma anterior y con el decreto 181 y sus complementarios se genera esta garantía, llamada garantía adicional, que señala que las propuestas económicas, ¿sí?, que estuvieran entre el 85% del precio referencial, ¿sí?, quedan adjudicados. ¿Sí? Si es 80%, quedan. Es decir, cuanto más bajo la propuesta por este método de precio valor más bajo, se adjudicaba. Pero tenía que presentar una garantía, ¿sí?, por esa diferencia. Esa garantía, cuando decíamos números, pero no solucionaba, ¿sí?, porque el estudio, el diseño de estas obras ha sido producto, pues como su nombre indica, de un estudio, perfil, y se justifica por qué esa obra cuesta, por decir, 100 millones de bolivianos, y que adjudiquemos, ¿sí?, a un 85%. Será por eso que nuestras carreteras de estos últimos tiempos prácticamente no duran mucho. Cuando uno va a Cotabas, Santa Bárbara, y luego continúa hasta Caranavi, por decir, en el departamento de La Paz, esa licitación se adjudica el año 2010 y que tenía que terminar el año 2015, culminado todo el asfaltado. Evidentemente han hecho el asfaltado, pero no han culminado, primero. Y segundo, si ahora uno va a Caranavi, ya no hay asfalto. ¿Sí? Otra realidad. Entonces, en materia de, pues yo decía, ayer, digo el lunes, en otros países solamente hay una norma, se llama Ley de Obras Públicas, exclusivo para obras, velando, ¿sí?, primero el cumplimiento, la calidad. Lo que dice la Ley 1178 en su artículo 10, ¿no? Calidad, oportunidad, ¿sí?, de la obra. Entonces, va por ahí. Ojalá en estos 4 o 5 años que quedan, traten de modificar, no sé, de generar otros instrumentos para que nuestras obras de envergadura tengan esa duración, ¿no? Coatapás, aunque malo bien, hasta ahora sigue, ¿sí? Y yo les comento que el año 2005 se ha adjudicado también una carretera del departamento de Paz, a Chacachi-Sorata, por tramos, ¿sí?, por tramos, y a 3 empresas especializadas, y lo han hecho, el tiempo era por 850 días calendario, cumplieron. Si uno va a Sorata, la obra era del año 2004 y 2005, también está, de una licitación pública, no era directa, ni llave en mano, ni etc. Está durando. Bueno, ya han pasado más de 15 años, obviamente ya tiene que haber un desgaste, pero existe todavía el asfalto. El primer tramo es de Chacachi, el segundo tramo era toda la cumbre, y el último tramo era la llegada a Sorata. Y 3 empresas grandes, asociadas. Nos hemos dado cuenta que es mejor adjudicar por tramos y no por el total.
en materia de obras, adjudicar por el total 100 kilómetros, por decir, como que se dio vía Chacharaña en el departamento de La Paz. No se cumplió, años luz. Apenas se entregaron 20 kilómetros. ¿Sí? Ahí nos vamos a dar cuenta. Y producto de estas experiencias nace la forma de contratación, en este caso para obras, tramos. Finalmente, otra garantía que se generó es la garantía de funcionamiento de maquinaria y de equipo. Es novedad, no había, ahora con los 181, sí, que es el porcentaje del 1.5% del equipo de maquinaria. O puede ser detención. ¿Sí? Suscrito el contrato, recepcionado el equipo, ¿sí? Tiene que presentar esta garantía de buen funcionamiento. No funciona, ejecutamos la garantía. No, según el plazo, puede ser una garantía por un año, hasta meses, depende, según el plazo que está en el contrato. Muy bien, estos son los 5 tipos de garantías que menciona la norma. ¿Sí? Si ha tenido cambios, ha sido aspectos respecto a la forma, en este caso, de los porcentajes. Antes era el 1% de su propuesta económica, ahora es el 1% del precio referencial. Unos pequeños cambios, pero se mantienen estas garantías que datan de más de 20 años atrás. Bien, otro tema interesante es hablar del precio referencial. Es un tema interesante porque este concepto que colocaron en el precio referencial que dice la unidad solicitante estimará el precio referencial. Esto es lo que asustaba en ese entonces, hasta ahora tal vez. Si es erróneo, conllevará responsabilidad. He visto que mis amigos o ex amigos de la Contraloría, ¿sí?, atacan esta parte. Si el precio referencial es erróneo, ya van generando responsabilidad. ¿Sí? Por lo menos me comentan eso, ¿no? Ven todos los mecanismos para generar responsabilidad en materia, por ejemplo, de obras, de bienes, etc. Un precio referencial no es solamente el costo del equipo o del bien, sino es la sumatoria de 3 aspectos. ¿Cuáles son? Primero, ahora es de carácter público. Antes era confidencial el precio referencial, pero igual, ¿no? Cada empresa tenía su especialista, yo decía su agente de la KGB, y obtenía el precio referencial. Por todas estas situaciones, ahora es de carácter público y está en el DBC de la convocatoria. Segundo, un precio referencial no solamente es el costo según por presupuesto, sino involucra también tributos, el transporte, costo de instalación, inspección, sí, otro. ¿Sí? Al proveer un bien, un equipo, tiene que sumarse también, especialmente la capacitación, ¿sí?, de la forma, el manejo de estos equipos sofisticados, la instalación, etc. La sumatoria con estos colaterales es hablar de un precio referencial. Precio referencial. Yo me acuerdo, hace 10 años, la Caja Nacional de Salud. Miren, hasta ahora debe seguir. Mi persona estuvo el año 2010 ahí. La Caja Nacional realmente, ¿cómo se puede decir? Abundaba, ¿sí? Era como esas historietas de MacPato, una piscina de recursos, y todos los días generaba recursos y recursos, tenían tanta plata, que no saben cómo gastar, ¿sí? Porque ahora ya cambia un poco, porque hay una libre afiliación, muchas entidades se han ido a Caja Bancaria, Cordes, etc., que en ese entonces, hace 10 años, todo a la Caja Nacional. Y las cotizaciones y los aportes generaba ingentes cantidades de recursos. Entonces, en esa entidad se emocionaron tal vez y compraron equipos sofisticados, ¿no? Esos equipos para los hospitales obreros, y uno de ellos era para Tarija, el hospital obrero número 7, creo que es en Tarija, nos invitaron. Y habían comprado un equipo realmente moderno, alemana, un equipo
especie de tomógrafo, ¿sí? Un costo muy alto, porque había plata. Llegamos a la inauguración, pero no podían instalar, ni siquiera hacer funcionar. Bueno, será porque la tarifa, no sé, pero es una realidad, ¿sí? La empresa cumplió lo que decía tal vez el contrato, trajo y los entregó. Entonces, hay que tomar ese aspecto. Y todo el mundo ahí viendo solamente el equipo, no, no demostraron la forma de funcionamiento. Se tiene que tomar en cuenta todos esos aspectos, ¿no? El lugar, la ubicación, etcétera, etcétera. Y a esto llamamos precio referencial. En servicios discontinuos, el precio referencial es el precio unitario. ¿Qué son los servicios discontinuos? Son aquellos servicios, como su nombre indica, discontinuo. Puedo decir, agencia de viajes. Hay un presupuesto, hay un contrato, ¿sí? Pero está en función el pago mensual o quincenal, depende, en función a la utilización del número de pasajes, que pueden ser 5 como 50. ¿Sí? Entonces, está en función a la utilización. Por tanto, en estos casos, el precio diferencial será el precio unitario. Luego, en obras. ¿Sí? Ahora, obliga la norma, si es el diseño de la obra, ¿sí? El perfil del proyecto, tiene una duración mayor a 4 meses, significa que tienen que actualizar el precio referencial. Lo que pasa es que cuando salió el decreto 181 hace más de 10 años, 2009, había una subida constante de los materiales, fierro, etcétera, y que un diseño, después de 4 meses, ya tenía otro costo y obligaba, ¿sí?, a realizar una actualización del precio referencial. ¿Sí? Interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque esto no había hace años, atrás en mis tiempos, el año 2005, porque no había este término. Nuestros diseños para ejecutar obras estaban ahí en el pool de planificación y si había recursos, desempolvaban un diseño final, ejecutaban la obra y la realidad es que cuando ejecutaban los costos eran diferentes. ¿Sí? Entonces, sabiamente este decreto dice, no tiene que haber una antigüedad mayor a 4 meses y actualizar el precio referencial. Muy bien. La norma también habla de los métodos de selección y adjudicación. Sí, eso es una novedad. ¿Sí? Dependerá de la entidad, ¿sí?, y la unidad solicitante que aplique o pida la aplicación de estas modalidades de adjudicación y el método de selección. Existen 5 métodos, ¿sí? Calidad, propuesta técnica y costo. Calidad, presupuesto fijo, menor costo y precio de valor más bajo. Hoy día, por ejemplo, estábamos en una reunión y estaban contratando servicios de auditoría. ¿Sí? Auditoría. Primero que para la contratación de auditoría ustedes van a llevar este módulo en el 7. ¿Sí? No se aplica el SAPS. Primero, se tiene que aplicar el reglamento que ha emitido la Contraloría para auditorías, ¿no? Apoyo al control externo posterior, así se llama. Habían estado colocando 20.000 bolivianos, presupuesto fijo menor. Hay que decir la verdad. En este mundo de las contrataciones no todos lo miran. Comentarios de Dios, a veces las invitaciones para que sean parte de un área, en este caso contrataciones, es la amistad, tal vez, sí, la muñeca o el aval, y ya están en contrataciones. Quieren ejecutar y se dan cuenta que la norma está, bueno, dejando en materia de auditorías. Y bueno, me consultan y dice, ¿es así? No, señores, no se aplica el SAPS. El método en auditoría, presupuesto fijo, no existe. Es decir, ninguno de estos métodos, sí, se llama calidad y costo, que hasta 20.000 bolivianos se puede optar por profesionales independientes, que a partir, etcétera, un desconocimiento en materia de auditoría. Y también hay que conocer las características de estos métodos.
Cuando hablamos de calidad, propuesta, técnica y costo, que en otras palabras es calidad y costo, es simplemente ver una sumatoria, ¿sí? Una sumatoria de la propuesta económica y la propuesta o la calidad técnica. La sumatoria, ¿sí? Puntaje más alto, se adjudica. Es un buen método ahora, sí, porque desde los años 2015 hemos sido inundados por bienes, equipos de procedencia china. Sí, eso es lo que nos pasó a nosotros. 2015, es que había una tendencia, ¿no? Todos prácticamente, para no complicarse la vida, no sé cuál será la condición o la unidad solicitante, aplican el precio evaluado más bajo, que es recontra sencillo, realmente es sencillo este método. ¿Sí? De la propuesta económica más baja, cumple toda la parte técnica, legal, administrativa, listo, adjudicado, porque tiene el precio más bajo. Y las otras propuestas ya no son sujetas a evaluación. Y resulta que son productos chinos, ahí estamos perdidos. ¿Sí? En cambio, con la calidad, propuesta técnica y costo, no. Porque aunque tenga una propuesta económica más baja, prevalece el puntaje. Eso es lo que vamos a aplicar la siguiente semana. Va a haber un ejercicio de calidad, propuesta técnica y costo. Vamos a ver cómo se aplica la fórmula, la sumatoria, etc. Y también vamos a aplicar el método de precio más bajo, ¿sí? La forma de adjudicación, etc., que está en los DBCs. Eso es para la siguiente semana. Yo digo que la siguiente semana es el boom de este módulo, ¿sí? Donde vamos a ver ejercicios. Obviamente van a tener ponderación y vas a poner en práctica lo más corriente. Y estos métodos. Nosotros, como calidad, simplemente va la parte técnica, ¿sí? No la parte económica. Presupuesto fijo, como su nombre indica, es un presupuesto fijo que ya tiene la entidad. Por ejemplo, para consultores individuales de línea, el consultor individual de línea no puede optar o presentar su propuesta económica porque hay una escala, ¿no? Es el cuadro de equivalencia, que es la escala salarial. Y al consultor se le dice 8.000, es 8.000. Si él presenta una propuesta económica de 8.500, no va, porque en el método de presupuesto fijo, ¿sí?, se adjudica la propuesta que obtuvo la mejor calificación, obviando la presentación de la propuesta económica. Se aplica más a consultorías individuales de línea, como también puede ser producto. ¿Sí? Menor costo, ¿sí? Se adjudicará la propuesta que tenga menor costo previa evaluación de las condiciones solicitadas. Acá vamos a ver, estos 5 métodos no están en todos los modelos de BCs, en AMPE, ¿sí? En algunos solamente hay 3, en algunos solamente hay un método. Eso ya está en el DBC. ¿Sí? Por ejemplo, en consultoría solamente hay 3 métodos. Veremos acá. En los DBCs AMPE, por ejemplo, en bienes, el DBC habla del método de selección y adjudicación, calidad, propuesta técnica y costo, calidad y precio evaluado más bajo. En bienes no se aplica menor costo ni presupuesto fijo, porque en el DBC no menciona. En obras, lo mismo. Solamente hay 3 métodos: calidad, propuesta técnica y costo, calidad y precio evaluado más bajo. En servicios generales, solamente hay 2 métodos. ¿Cuáles son? Calidad, propuesta técnica y costo y precio evaluado más bajo. Luego, en consultorías, así es ahora el denominativo consultoría de empresas, ¿sí? Los métodos que existen solamente es 4. Bueno, no se aplica el precio evaluado más bajo en consultorías para empresas. Se aplica calidad, propuesta de costo, calidad, presupuesto fijo, menor costo. En consultoría individual, que podría ser de línea o producto, solamente se aplica 3 métodos. ¿Cuáles son? Calidad, propuesta técnica y costo, calidad y presupuesto fijo. Supervisión técnica, se aplica 4 métodos. Y aquí la novedad, ¿no? En seguros, contratación de seguros como
productos o medicamentos, productos farmacéuticos, solo hay un método. ¿Cuál es? El precio evaluado más bajo. Y todavía en medicamentos, ¿sí? Obliga por ítems. Precio evaluado más bajo y por ítems. En seguros, también precio evaluado más bajo. Y vamos a comentar, ¿no? En seguros, por ejemplo, varía la cuantía, ¿no? Ustedes saben que la moneda AMPE es a partir de 50.000 a 1.000.000. Y licitación pública es a partir de 1.000.000 adelante. En seguros, AMPE es hasta 60.000 y de 60.000 adelante es licitación pública, ¿no? Eso está en el DBC. Vamos a tratar de ver la siguiente semana esas características de los DBCs. Y finalmente, arrendamiento de inmuebles, lo mismo, un solo método. Como verán, no en todas las modalidades, digo, en las formas de contratación, ya sea bienes, obras, servicios generales, se aplican los cinco métodos, sino, en su mayor parte, son 2, 3, hasta 4. Bien, y acá vamos a ver la otra forma de adjudicación, lo que les comentaba, ¿sí? Estas formas de adjudicación no existían hasta el año 2005. Todo era por el total, ¿sí? Muchas licitaciones y contrataciones eran por el total y no cumplían por su capacidad técnica de la empresa, por su capacidad económica, no sé, pero no llegaban a cumplir. Y no es que el órgano rector en ese entonces tenga esa iniciativa de modificar, de crear, no. Han sido, mire, yo les comento, en esos años, el órgano rector de GENSAG, ahora de GNPG, invitaba a todas las entidades. En materia de obras, era obligatorio, por ejemplo, las prefecturas. En ese entonces, Servicio Nacional de Caminos, el FIS, ¿sabes? El FIS, ahora FPS, FNDE, es decir, todo lo que estaba involucrado con obras era una participación obligatoria respecto a los modelos de pliegos, ahora de veces. Al mismo decreto mismo que se iba a cambiar, ¿sí? Era consensuado. En estos últimos tiempos, ¿no? Nos sorprendemos de que ya salió un decreto y, bueno, si habrán consultado, no. Producto de estas convocatorias o participación en materia de contrataciones, nacen lotes, ítems, tramos y paquetes. Del año 2004-2005 nosotros hemos aplicado tramos, les comentaba. ¿Por qué? Porque facilitaba una contratación por tramos, ¿sí? Participaban N empresas. El caso de Achacachi-Sorata, como ejemplo, son 50 kilómetros. Estos 50 kilómetros lo hemos dividido en 3 tramos, que era promedio entre 13 a 15 kilómetros por cada tramo. Un primer tramo se adjudica a una empresa, 15 kilómetros, otros 15 y así, y otros 18. Había una especie de competencia porque la adjudicación era simultánea. ¿Sí? Yo les comento y puedo decir los nombres. Había las empresas Copesa Minerva, Concordia Sosico, y el otro era Convisa, no sé. Esas 3 empresas han adjudicado. Y para mí se llevó la flor, la empresa con calidad en el plazo, Copesa Minerva. Entregó en los 850 días, con un cambio, digo, con una modificación de unos cuantos días, ¿sí? Entregó, y la obra, su asfalto de su tramo, hasta ahora está súper, ya pasó 15 años. La empresa Convisa, que empezaba desde Achacachi hasta las gargantas de Sorata, también cumplió, pero se retrasó, pero la calidad del asfaltado ya estaba comenzando a deteriorarse. Sí, ahí veíamos, esta experiencia de 2 años, nosotros sabemos cuáles son las empresas que garantizan una obra. De las tantas empresas en obras, ¿no? Apolo Yasa, Conam, Sosico, Concordia, Convisa, etcétera, etcétera, Copesa. Mire, hasta la fecha estoy memorizando, más de 10 empresas se especializan con. Y mi persona, con más de 2 años en materia de licitaciones, ya conocíamos qué empresas eran, entre comillas, las buenas, las regulares y las deficientes. ¿Sí? Entonces, con este método ya hemos garantizado
Lo contrario de tramos se llama paquetes. Son obras que, digo, son constataciones que se aplican a aquellas cuantías donde no existen proponentes. Y eso ha pasado, es una realidad que en los años 2005, 6, 7 había un financiamiento de la CAF, la electrificación de todo nuestro país. ¿Sí? En el departamento de La Paz era atacar el norte de La Paz. ¿Sí? Electrificar San Miguel de Bala, Uchupamiona, Santa Rosa de Chayán, etc. Mira, me acuerdo los nombres todavía. Y había que electrificar. Cuando lanzamos la electrificación San Miguel de Bala, que es en Madrid, por 120.000 bolivianos, un paquetito pequeño, no se han presentado. Porque el San Miguel de Bala es un lugar inhóspito, ¿no? El río Madrid y la selva. Por 120.000, no se han presentado. Desierto. Y todavía no había esta forma de paquetes. Hablamos con el órgano rector, le decimos, no, señores, esto no prospera. Podemos, entre comillas, unir 3 obras en uno solo. Y bueno, ok, eso llamamos paquete, háganlo. Ok, hemos unido San Miguel de Bala, Santa Rosa de Chayana, Uchupamiones, no me acuerdo otro de Chiamas, y hay un monto de casi 400.000 o 600.000 bolivianos, se presentaron y se adjudica. Es una realidad que se aplicó con este método o forma de paquetes. Lo mismo para bienes, ¿no? Si por el total no cumple un ítem, se declara desierto. Aplicamos por ítems y vemos, hacemos una comparación de varias empresas y los ítems que cumplen y tienen precio más bajo, si es el método, se adjudica. ¿Sí? Puede que se declare desierto alguno que otro ítem, pero ya no será AMPE, ya será contratación menor por la cuantía, ¿no? Facilita ya la culminación. Acá, el decreto 3548, si es licitación internacional, que no es objeto de AMPE, es licitación, obliga a adjudicar por tramos. Es decir, no pueden adjudicar por el total a una sola empresa. Primero, si la magnitud, 100 kilómetros, no puede darse. Esos 100 kilómetros tienen que ser por tramos, ¿no? Cada 30 kilómetros, algo así. Acá, presentación de propuestas separadas por cada ítem, lote, tramo, paquete, ¿sí? Tiene que haber diferentes propuestas, ¿sí? Que pueden participar las mismas empresas. Eso hemos visto, estaba abierto, ¿sí? No hay restricción. Podrán adjudicarse separadamente a uno o varios proponentes. Puede que uno se adjudique 2 lotes o 2 tramos, etc. Si uno o más lotes, ítems, tramos o paquetes no se adjudican, se declara desierto. El que corresponda procede un nuevo proceso, según la modalidad. En la siguiente ya no será, pues, licitación internacional, tal vez sea AMPE o tal vez sea concertación menor, ¿sí? De acuerdo a la cuantía. Bien, y vamos a ir hablando del tema de rechazo y descalificación de propuestas. Esto no está en la norma, estamos rescatando del DBC AMPE, ¿sí? ¿Cuándo se rechazan las propuestas y cuándo se descalifica? Se rechazan las propuestas, sí, cuando presentan fuera de plazo, fecha y hora. Y ustedes saben que, como decía en el ejemplo anterior, hay empresas que llegan 10 o'clock, pero 1 minuto, que parece era menos 1 minuto. Toda una controversia, pelea, etc. Entonces, pues bueno, siempre. Nosotros tenemos una experiencia. Realmente, por 1 minuto no lo hemos rechazado. Se quisieron, bueno, trajeron su abogado y nos hicieron un lío porque que para ellos era 10 menos 1 minuto, para nosotros era 10 y 1 minuto. En ese entonces, ahora es diferente, en ese entonces había un libro de actas, se trazaba con una regla, con lápiz rojo, que no presentó en la hora y se rechazó. La licitación era por 70 millones de bolivianos. Imagínense, la empresa quiso suicidarse. Bueno. A la siguiente convocatoria, en el mismo horario, esa misma empresa presenta, pero ya no llegó a las 10, llegó a las 9, 1 hora antes. ¿Sí? Principios, la forma de establecer en una entidad, principios de autoridad, etc. En materia de descalificación de propuestas,
Está bien claro el DBC. Se descalifica cuando incumplen la presentación de la declaración jurada, ¿no? El formulario 1 en la presentación propuesta, o cuando no presenta la propuesta económica, propuesta técnica, o no cumple las condiciones del DBC, o cuando la propuesta excede el precio referencial. Ustedes saben que si excede es causal de descalificación. O cuando producto de una revisión aritmética, es lo que vamos a hacer la siguiente semana, un ejercicio, ¿sí? Si existiera una diferencia mayor al 2%, queda descalificado. O cuando la validez de la propuesta no se ajusta al plazo mínimo requerido, queda descalificado. O cuando no presente garantía de seriedad de propuesta, si fuese requerido. O cuando la garantía de seriedad de propuesta no cumple las condiciones. O cuando el proponente presente el plan A y B, no hay, ¿sí? Dos o más alternativas. O cuando presente dos propuestas, descalificado. O cuando contenga errores, ¿no? Bosones, tachaduras, descalificado. Y cuando presente, cuando sea causal de errores, no. Bien, vamos a quedar acá. El día viernes prácticamente vamos a terminar esta primera parte. Y para la siguiente semana ya vamos a entrar a la aplicación práctica. Es un tema interesante. Ustedes ya pueden obtener, y aquí está en la plataforma, pero ustedes pueden ingresar a la página Psicoes y ahí está todo, la normativa, los DBCs, los reglamentos. Prácticamente está todo, ¿sí? No hay necesidad de estar yendo a, entre comillas, a comprar la norma básica, ahí está todo. Entonces vayamos viendo estos reglamentos, el manual de operación Psicoes, vayan viendo algún DBC, una lectura, a modo de adelantarnos, porque la siguiente semana ya vamos a entrar de plano a la aplicación práctica de los DBCs. Muy bien, quedamos acá, y voy a aprovechar de llamar lista. Creo que estamos prácticamente en curo. Somos más de 22 o 23. Me dijeron que hay 2 personas que no están ya en este módulo. Bien, voy a llamar lista. Me dicen simplemente presente. Apasa Gutiérrez Daniela Helen. Apasa Solórzano Abigail. Presente, licenciado, disculpe. Apasa Gutiérrez Daniela, ¿sí? Sí, presente. Ok. Abigail Keila. Sí, presente, Licen, buenas noches. También se pasa Abigail. Ok, muy bien. Mercedes Arias Daza. Presente. Muy bien. Eugenia Yaviri Salas. Presente. Ok. Marisol Bulucua Camacho. ¿No está? Amparo Valentina Cartagena Riñez. Perdón. Hola. Okay. Concha Flores Berner Willy. Presente, licenciado. Está Concha Berner. Ok. Sí, presente. Flores Ayala Ernesto. Licenciado, buenas noches, presente. Ok. Guayducu, Ana Jesús. Presente, licenciado. Perfecto. Loaiza Carvajal Sonia. Presente, licen. Bien. Mendoza Silvia Janet. Mendoza Silvia. Licenciado, está en reunión. En un ratito. Okay. Víctor Hugo. El licenciado, presente, ¿me escucha? Hola. Licenciado. Sí, ok. Hola. Víctor Hugo Nájera Azatia. Silvia Mendoza, Sí, presente. Perfecto. Susanina Rotales. Sí, presente, licenciado. Muy bien. Padilla Elizabeth. Presente. Bien. Peñaranda Jocelyn Dalia. Presente, licenciado. Buenas noches. Ok. Pérez
Dafne Daniela. Presente, licenciado. Perfecto. Nadia Socavado Laime. Bueno, ella creo que abandonó o está pendiente. Rodríguez Estel Damiana. Presente, licenciado. Buenas Bien. noches. Buenas noches. Salgado Pedro Raúl. Presente, licenciado. Ok. Soto Quispe Vilma, bueno, está creo pendiente. Usqueras Hojas Mario. Presente, licenciado. Bien. Vázquez Michel María Isabel. Villagra Crespo Marisela. Presente, licenciado. Bien. Villavicencio Ortiz Alex. Presente. Y finalmente, Zavala Giovanna Felicidad. Presente, licenciado. Muy bien. Ok. Con esto hemos terminado el módulo 2. El día viernes, digo el módulo, la segunda sesión del módulo 4. El día viernes continuamos. Y traigan a su banco de preguntas el día viernes, porque va a haber preguntas, imagino, porque vamos a avanzar aspectos ya vinculados a la parte esencial de lo que es el audio. Entonces nos vemos el día viernes a las 19:30 y gracias por su participación. Hasta Hasta el luego. viernes, Gracias, licenciado. buenas noches. Licenciado, licenciado. Buenas noches, licenciado. licenciado, perdón, me ha tomado en cuenta la lista, soy Silvia Mendoza. Hola. Está en la lista, no se preocupe. Gracias, licenciado, buenas noches, que descanse. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas Hasta el noches, viernes. licenciado. Buenas noches.